Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una explicación sobre una hoja de cálculo que se puede aplicar para el cálculo de deformaciones en ciertas vigas mediante el método de doble integración. Ahora, esta planilla bien es cierto que tiene ciertas limitaciones, puesto que se va a poder aplicar para vigas simplemente apoyadas únicamente. Es decir, que tengan un apoyo fijo y un apoyo simple y que tengan cualquiera de las siguientes aplicaciones de cargas. En este caso puede tener una carga puntual, puede tener una carga distribuida triangular, una carga distribuida rectangular, que en este ejercicio no vamos a aplicar, y un momento puntual. Entonces vamos a explicar el uso de esta planilla mediante este problema representativo. En primer lugar vamos a entender con qué estamos trabajando. Eh, si nosotros quisiéramos resolver este problema, es decir, hallar las deformaciones por el método manual, lo que primero tenemos que hacer es determinar los valores de estas reacciones, que yo aquí ya las tengo determinadas. Sin embargo, mediante esta hoja de cálculo nosotros podemos hallar dichas reacciones introduciendo los datos que se nos proporciona por el problema. Si ustedes se dan cuenta, tengo aquí algunas casillas que están ligeramente sombreadas. Entonces, estas casillas que están ligeramente sombreadas son las que se encuentran programadas. Es decir, tienen una fórmula para el cálculo que nos va a servir para trabajar con este problema. Entonces, ¿con qué puedo trabajar yo? ¿Qué datos puedo modificar? Puedo modificar estas casillas que se encuentran sin resaltar con ningún color. Las casillas que se encuentran en blanco son las casillas en las que yo voy a tener que introducir datos de mi problema para poder hallar la solución a este ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a proceder? En primer lugar vamos a borrar todos los datos para demostrar que la planilla de cálculo funciona. Como ustedes pueden ver, todos los datos se han neutralizado, se han vuelto cero, porque ya no tenemos ningún dato de entrada. Estos datos también deberíamos borrarlos. Y ahora sí, podemos proceder al llenado de nuestra planilla. Si ustedes se dan cuenta, todo está programado. El único trabajo que tenemos que hacer es encontrar estas pequeñas tres columnas de datos. Es lo único que nosotros tenemos que llenar, y el resto del procedimiento, los cálculos los va a efectuar esta hoja de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en esta primera columna? Nos pide el tipo de carga. Primero voy a identificar qué tipo de carga está trabajando en esta viga. Estoy trabajando con un momento puntual, dos reacciones. Voy a trabajar con mi carga puntual y con mi carga distribuida triangular. Entonces voy a ir llenando los datos preferentemente en orden como aparecen de izquierda a derecha, respetando estas distancias. Entonces, el primer tipo de carga que se me aparece es este momento puntual. Entonces yo voy a colocar aquí el tipo de carga. Ahora, volviendo a mostrar lo que son las fórmulas, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte, todo está programado en función a lo que vaya a aparecer en este tipo de carga. Porque si bien sabemos por los estudios que se tienen de análisis estructural, que los efectos producidos por las distintas cargas dentro de una viga van a ser distintos dependiendo de qué tipo de carga sea. Entonces, si nos fijamos aquí, yo tengo M, P, R, TA y TD. ¿Qué significa eso? La letra M va a representar a los momentos puntuales. La letra P va a representar a las cargas puntuales. La letra R va a representar a las cargas distribuidas rectangulares. La designación TA va a representar las cargas distribuidas triangulares que tengan una pendiente ascendente, es decir, que vayan en este sentido. Y la designación TD va a ser para cargas distribuidas triangulares descendentes, es decir, que tengan este otro sentido. Entonces, tenemos que respetar esta designación para colocar nuestros valores. Volviendo a este punto. Como habíamos visto, la primera carga con la que vamos a trabajar es un momento puntual. Entonces yo voy a colocar la letra M. Luego
voy a identificar a mi siguiente tipo de carga. Mi siguiente tipo de carga, aquí yo voy a tener una reacción. Esta reacción no va a trabajar directamente en estas cargas. No vamos a colocar las reacciones aquí, solo vamos a colocar las fuerzas externas. Sin embargo, si lo colocásemos no habría problema. Cabe destacar también que en este tipo de análisis la hoja de cálculo está programada para 8 espacios, es decir, para 8 tipos distintos de cargas. Y si se quisiera utilizar más, obviamente se puede ampliar todas las fórmulas, pero habría que hacer ciertas modificaciones a la hoja de cálculo. Sin embargo, como en este caso no tenemos una acumulación muy grande de fuerzas externas, podríamos colocar simplemente para orientarnos en la posición de donde se encuentran mis reacciones. Luego de esta reacción vertical en el punto A, me voy desplazando hacia la derecha y voy a encontrarme en primer lugar con esta carga puntual. Por lo tanto, yo le voy a colocar la letra P de carga puntual. Posteriormente, ¿qué es lo que me encuentro? Aquí ya me encuentro con una carga triangular distribuida con una pendiente ascendente. Y ya hemos dicho que eso lo voy a designar como TA. Entonces, ya tengo colocados los efectos todos hasta este punto. Puedo colocar también la reacción vertical en B. Eso ya depende de la cantidad de espacios que tengamos disponibles y la cantidad de cargas o fuerzas externas que tengamos que colocar para el análisis. Entonces, cabe destacar que la planilla de cálculo está programada para reconocer estas cargas singulares, pero en caso de que, por ejemplo, nosotros tuviésemos una carga rectangular distribuida aquí, por el conocimiento teórico que tenemos del análisis estructural, y para hallar estas deformaciones de forma manual con el método de doble integración, nosotros sabemos que tendríamos que completar esta carga para hallar precisamente esta forma binomial. Entonces nosotros colocaríamos un complemento de carga aquí, aquí arriba y aquí abajo, para llegar al extremo desde donde voy a analizar los momentos, desde donde voy a hallar la ecuación de momentos que vamos a ver posteriormente. Entonces ese viene a ser trabajo del análisis de la persona que esté empleando esta hoja de cálculo. Es importante contar con el fundamento para poder realizar un buen análisis, puesto que si yo introduzco los datos directamente como los veo aquí en el gráfico, los resultados van a ser erróneos. Como decía, si aquí yo tengo una carga rectangular o triangular, yo lo que tengo que hacer es complementar hasta llegar al extremo de análisis de los momentos. Sin embargo, no es el caso. En este caso yo tengo mi carga distribuida que se encuentra desarrollada desde un punto hasta el punto final donde vamos a analizar la ecuación de momentos. Entonces ya he colocado los tipos de cargas. Ahora me pide el valor de la carga. Aquí, independientemente de si es un momento, una carga puntual o una carga distribuida, yo voy a colocar el valor numérico que se me está dando. Otro punto importante que cabe mencionar es que obviamente tiene que estar en las mismas unidades las fuerzas con las que vayamos a trabajar para que no existan problemas con los cálculos. Entonces, para el valor de la carga, en el caso del momento, yo voy a colocar un valor de 350. Para el valor de la vertical, esto todavía no lo sé. No voy a colocar nada y tampoco es necesario que coloque nada aquí. Yo voy a colocar para el valor de mi carga puntual un valor de 500 y para el valor de mi carga triangular con pendiente ascendente yo voy a colocar 700. Yo coloco 700. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí yo tengo que identificar si mi tipo de carga es puntual o distribuida. Si es distribuida, como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo programado, según sea el caso, cómo se va a medir la posición de la carga. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, para esta carga distribuida rectangular, triangular, yo tengo que colocar la posición de la carga, mejor dicho, la posición de la fuerza resultante de esta carga distribuida
en el centro de gravedad de esta figura. En este caso sería un tercio de la base por la altura si nosotros tomamos en cuenta desde este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo ya tengo un cálculo para hallar esta posición según sea el tipo de carga que estoy empleando aquí. Sin embargo, si es puntual, yo tengo que colocar el valor eh, para que se pueda identificar de una forma correcta dentro de las fórmulas. Entonces, ¿cómo voy a colocar mi posición de carga en estas casillas? Simplemente yo tengo que ver dónde se encuentran ubicados según este eje. Entonces, en primer lugar vamos a analizar el momento. El momento es un momento puntual y se encuentra hallado en el punto 0. Por lo tanto, yo puedo colocar que la posición de mi carga es 0. Luego paso directamente a lo que es la posición de la carga puntual. Entonces yo me fijo que se encuentra a 1.2 más 1.5 de distancia. Eso va a ser igual a 2.7. Ahora, lo que nos faltaría es hallar la posición de esta carga triangular, o mejor dicho, de la fuerza equivalente a la carga triangular. Sin embargo, aquí me parece 0. Entonces, previamente yo tengo que llenar esto. Aquí me dice punto inicial y punto final. Esto va orientado principalmente a la existencia de cargas distribuidas. Como sabemos, una carga distribuida va a actuar en un intervalo de distancia. Por lo tanto, es necesario tener como referencia el punto inicial donde actúa la carga y el punto final donde deja de actuar la misma. Entonces, para el momento, yo sé que es puntual, por lo tanto, yo puedo colocar que el punto final es 0. Luego, para aquí, para este valor, no es necesario. Sin embargo, yo puedo colocar el valor. El valor vendría a ser 1.2. El vértice A se encuentra en 1.2. Entonces, yo puedo colocar aquí el valor de 1.2. Ya ha aparecido un valor inicial para un tramo, pero aquí viene a ser la carga puntual. Aquí no va a haber mucho problema con la programación. Solo tengo que colocar donde se encuentra mi carga puntual. En este caso se encuentra a 1.2 más 1.5. Por lo tanto, yo puedo decir que se encuentra 2.7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya va apareciendo las distancias aquí. Ya me ha aparecido un punto inicial. Pero esto no es real todavía porque no tengo el punto final donde está actuando el valor de mi carga distribuida triangular. Entonces yo me fijo y veo que tengo aquí 2.7, que es el punto inicial, más 2.3 me da 5 y ese es el punto final. Entonces yo coloco aquí el valor de 5. Finalmente me aparece aquí para el vértice B 5. Si yo quiero, aquí lo coloco 5. Si es que voy a continuar, y si no, no es necesario. Entonces yo ya he obtenido aquí la distancia donde actúa mi carga distribuida triangular, que es 4.23, y si ustedes efectúan el cálculo, que vendría a ser estas distancias, que es 1.2 más 1.5, 2.7 más 2 tercios de esta distancia. ¿Por qué? Porque la carga va a actuar más o menos por aquí, a un tercio respecto a este punto. Entonces eso me va a dar un valor de 4.233. ¿Qué información más me está proporcionando esta hoja de cálculo? Me está proporcionando una fuerza equivalente. Ustedes pueden ver aquí, yo ya tengo igual programado la fuerza equivalente para cada tipo de carga. En este caso, por ejemplo, para el momento es un momento puntual, no genera ninguna fuerza vertical equivalente, por lo tanto es 0. La vertical no lo vamos a analizar en esta tablilla, solo es para orientarnos. Luego, para el caso de la carga puntual, su fuerza equivalente es la misma, que vendría a ser 500. Ahora, para el caso de una carga triangular ascendente, la fuerza equivalente ustedes saben que va a ser la carga por la longitud sobre 2. En ese caso tendríamos 700 por 2.3 sobre 2, eso me da 805. Entonces aquí yo ya tengo la suma de fuerzas verticales que me va a servir posteriormente,
Y finalmente el momento producido en B, que también me va a servir para el cálculo de los valores de las reacciones. En este caso el momento producido por este tipo de carga, que su momento es 350, es el mismo valor. Por esta carga puntual es menos 1350 y por esta carga triangular es menos 3407.83. Hago la suma de efectos y me va a dar menos 4407.833. Entonces, ¿qué es lo que me falta llenar? Aquí todavía me dice que tengo una división sobre 0. Tengo que llenar, en primer lugar, la longitud total de la viga con la que estoy trabajando. En este caso, la longitud total es 5, como has visto, desde el momento puntual hasta el final de la carga triangular distribuida es igual a 5. Entonces yo le coloco el valor de 5. Finalmente, lo último que me falta llenar es la posición de A, que vendría a ser en este caso 1.2, y la posición de B, que vendría a ser 5. Se encuentra en el extremo de la viga. Entonces, yo ya tengo los valores de mis reacciones. En este caso, bueno, hay un error que hemos cometido. En este caso estamos considerando el momento como positivo. Más que todo esto viene a ser una convención de signos que igual es importante contar con el conocimiento, puesto que por un signo toda la programación podría ser inútil, puesto que los cálculos no estarían bien realizados. En este caso hemos colocado el momento positivo. ¿Por qué? Nosotros aquí vemos que estamos traccionando las fibras internas de la viga. Luego hemos colocado esta reacción positiva porque se encuentra en dirección hacia arriba, pero esta carga distribuida era menos 700. Aquí le hemos colocado el valor de 700, entonces vamos a corregir, vamos a colocar negativo 700 y ahora tenemos un valor correcto. Y ahora sí, las reacciones se encuentran correctas. Entonces, todo el procedimiento que nos hubiese tomado hallar las reacciones ya se ha visto simplificado por esta parte de la planilla. Ahora pasemos a lo realmente fundamental, al propósito de esta planilla. Voy a volver a mostrar las fórmulas con las que hemos trabajado. Por ejemplo, para este caso hemos trabajado por tramos. Ustedes pueden ver, para cada tipo de carga yo estoy agarrando un tramo. En total son 8, entonces yo voy a tener aquí, para armar mi ecuación de momentos, 8 tramos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada tramo se encuentra programado para verificar si es que se da alguna de las posibilidades de que exista un momento puntual, una carga distribuida rectangular o una carga distribuida triangular con pendiente ascendente o con pendiente descendente. Entonces, voy a ir evaluando para cada tramo según el tipo de carga que se me presente. Voy a ocultar las fórmulas nuevamente y vamos a ir verificando si es que se encuentra correcto. Entonces, para mi ecuación de momentos, en el primer tramo yo tengo un momento puntual. En este caso, aquí me aparece el momento puntual por x elevado a la 0, que vendría a formar parte ya de mi ecuación si estuviese trabajando manualmente. Aquí lo hemos colocado para representar precisamente este efecto. En el tramo 2 yo no tengo nada. En el tramo 3 voy a tener la siguiente carga. Tengo esto: 500 por x menos 2.7. En efecto, tengo la carga puntual 500 y está actuando a una distancia de 2 en este caso sería la distancia x. Sabemos que se mide desde aquí hasta aquí. Sin embargo, le estamos restando a 2.7 a todo el valor de x y nos está dando la distancia de 2.7, x menos 2.7, 500 por x menos 2.7. Para el punto 4 yo voy a obtener una carga triangular con pendiente ascendente y aquí yo tengo ya el efecto. La carga va a ser la pendiente sobre 6 por el binomio x menos 2.7, el punto donde inicia la carga, elevado al cubo.
Luego vamos a tener estos espacios vacíos porque ya no teníamos ninguna carga presente. Y finalmente, el valor de la vertical, que aquí viene a ser menos 232.32, el valor que aquí hemos hallado, por x menos 1.2. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de momentos. Si nosotros quisiéramos hallar desde este punto ya manualmente, nosotros tendríamos que copiar todos estos efectos. 350 por x a la 0 más 500 por x menos 2.7 menos 50.72 por x menos 2.7 al cubo menos 232.32 por x menos 1.2. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer, o tenemos que hacer manualmente, es integrar la ecuación que teníamos para hallar la ecuación de la variación angular, que viene a estar dada por la primera integración. Entonces, si yo integro, por ejemplo aquí, 350 por x a la 0, me va a dar 350 por x. Luego, para esta parte, 500 por x a la menos 2.7, el binomio se eleva al cuadrado y ese número de la potencia pasa a dividir al coeficiente. 500 sobre 2 da 250 por x menos 2.7 elevado al cuadrado. Luego, el valor de este coeficiente pasa a estar dividido por esta potencia más 1, es decir, entre 4. Eso me va a dar menos 12.68 por el binomio x menos 2.7 elevado a la cuarta. Y finalmente este valor se eleva igual al cuadrado y el coeficiente se divide entre 2. Y finalmente voy a realizar una segunda integración. Aquí el coeficiente se va a dividir entre 2, la potencia puede ser x al cuadrado. Para el siguiente tramo, 83.33 sale de dividir 250 entre 3 y el binomio se eleva al cubo. Luego potencia cuarta pasa a ser potencia quinta, esto que tenía aquí pasa a estar dividido entre 5 y finalmente esto pasa a ser potencia 3, lo que tenía aquí se divide entre 3. Entonces, para que ustedes puedan ver que no son valores colocados, yo les voy a mostrar las fórmulas. Aquí se encuentra todo programado para que me lance estos valores, dependiendo del tipo de carga. Aquí ustedes pueden ver, dependiendo del tipo de carga, se nos va a presentar un caso distinto. Entonces, una vez que hemos hallado estos valores, ¿qué es lo que nos falta hacer? Lo que nos falta hacer es precisamente armar una gráfica para las deformaciones a distintas distancias. En este caso, yo con estos valores ya puedo armar las ecuaciones. Lo que yo quiero ahora es armar gráficas de estas ecuaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una suma de efectos y voy a graficar con los datos que tengo en esta tabla. Aquí ya me he dado valores para cada intervalo de 0.5. Para 0, 0.5, 1, 1, 2. Podemos modificarlo por 1.5. Para 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5 y 5. Entonces, ¿cómo es que he ido hallando estos valores que tengo aquí? Para esta primera columna simplemente va a ser la suma de todos los efectos que se encuentren dentro de esta fila. Dentro de esta fila yo voy a ir hallando los valores y como ustedes pueden ver, como aquí, para la ecuación de momentos, si yo tengo un efecto de momento puntual, el valor de x va a estar elevado a 0, por lo tanto es independiente el coeficiente. Entonces el valor simplemente va a ser la suma de los efectos. Si yo aquí tuviese otro momento en un tramo 7 igual a 400, estos valores serían 350, así sucesivamente, y llegaría a un punto en el que se sumaría ese valor de 400, se volvería 750, pero ese no es el caso. Luego, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo una suma condicionada para los efectos que aparecen como cargas puntuales. Entonces, ustedes pueden ver que para la carga puntual es el valor de el coeficiente por el valor de x, que varía según esta fila, menos el valor que acompaña ese binomio.
En este caso viene a ser 1.2. En el otro caso viene a ser 2.7 para la carga puntual de 500 kilogramos. Entonces me van a ir apareciendo estos valores. Luego hago lo mismo para el caso de la carga rectangular. En este caso, en este problema no tengo ninguna carga rectangular, por eso tengo una suma de efectos igual a 0. Hago lo mismo para la carga distribuida triangular con pendiente ascendente. Dense cuenta que los efectos aparecen a partir del 3. ¿Por qué? Porque como puedo ver en mi gráfico, la carga distribuida empieza a trabajar desde 2.7. Por lo tanto, el efecto viene a ser a partir de 3. Finalmente voy a realizar una sumatoria de los efectos. Y voy a trabajar de la misma forma con la parte que me da la fórmula, o mejor dicho, la ecuación para la variación angular y la ecuación para la deformación. Entonces yo voy a ir obteniendo estos valores. Ahora un punto muy importante. Ustedes saben bien que por integración, cuando yo tengo una ecuación, si yo integro dentro de un valor no definido, un intervalo no definido, me va a aparecer una constante de integración. Para aquí me aparecería una constante de integración. Es decir, haría la suma de todos estos efectos. Es decir, 350x más 250 por x menos 2.7 al cuadrado menos 12.68 por x menos 2.7 a la cuarta más este valor de menos 116.16 por x menos 1.2 elevado al cuadrado. A toda esa suma yo tendría que añadirle un valor de c sub 1, que va a ser mi constante de integración 1 para la primera integración. Para la segunda integración, ¿qué es lo que me va a aparecer? Me va a aparecer la constante 1 por x más una constante 2. Entonces, ¿cómo es que yo hallo los valores de esas constantes de integración? Como ustedes saben, para la resolución manual de estos problemas, lo que se hace es hallar puntos específicos donde yo conozco los valores. Por ejemplo, y en este caso específicamente, para vigas simplemente apoyadas, yo voy a tener dos condiciones muy importantes que me van a servir para determinar dos ecuaciones y con estas dos ecuaciones hallar los valores de las constantes de integración. Entonces, ¿qué son esos datos? Por fundamento yo sé que las flechas o las deformaciones dentro, o mejor dicho, en los puntos donde se encuentran los apoyos van a ser iguales a 0. Entonces, la deformación va a variar en todo el eje de la viga, pero va a ser 0 en los puntos de apoyo. Entonces, yo voy a evaluar lo mismo que he hecho aquí para los puntos de apoyo. Lo he hecho en este caso en un extremo. Ustedes pueden arrastrar la fórmula simplemente hasta el extremo. Lo que nos sirve en sí, básicamente, es trabajar con con la ecuación de la deformación. No nos interesa mucho trabajar con la variación angular o con la ecuación de momento, sino con la ecuación de deformación. Con la ecuación de deformación yo voy a reemplazar para los valores de distancia 1.2 y 5 y los voy a colocar aquí. Ustedes pueden ver, también se encuentra programada estas casillas. Entonces voy a hacer la suma de efectos y estos valores son muy importantes, 252 y 3100. Entonces yo voy a armar mi sistema de ecuaciones con mis dos constantes de integración y las voy a igualar al valor que me ha salido por la ecuación de deformación. Entonces, como les había dicho antes, el valor de c sub 1 está multiplicado por x. Cuando nosotros integramos dos veces, me aparece c sub 1 por x más c sub 2. Entonces aquí 1.2 por c sub 1 y por este otro lado 5 por... Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, como ustedes pueden ver aquí, también lo tengo programado. Se encuentra aquí ya resuelto el sistema. Me van a salir estos dos valores.
La constante 1 es igual a 749.73 y la constante 2 es igual a menos 647.68. Entonces, ¿qué es lo que le faltaría a estas fórmulas? Mejor dicho, a las que vienen aquí para la primera integración y para la segunda, les faltaría este término, que viene a ser, en este caso, para la primera integración, la constante 1, y para ese otro caso viene a ser la constante 2, es producto de AN16 por I39. Ustedes pueden ver, AN16 está dada por el valor de la distancia x y por el valor de la constante 1, es decir, C sub 1 por x, y la constante 2. Como ustedes pueden ver, aquí está la constante 2. Entonces, yo ya tengo todos los valores que eh, necesito para hallar mis gráficas en función de la distancia. Es decir, en la ecuación yo he reemplazado los valores numéricos y me han dado estos resultados. Obviamente yo puedo dividir entre más intervalos y simplemente mi trabajo consistiría en arrastrar la fórmula hasta donde yo quiera. En este caso, como había mencionado anteriormente, lo he dividido en intervalos de 0 a 5. Y aquí yo ya tengo mis gráficas. Tengo una para la ecuación de momentos, que está dada para los valores de la distancia x y estos valores. Sin embargo, esta ecuación no es tan exacta. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos una pequeña curvatura que si nosotros la graficamos manualmente, nosotros deberíamos saber bien que esto es recto, totalmente recto en este tramo. Pero a manera de orientación es muy útil esta gráfica. Vamos a tener este tramo recto y va a variar alrededor del eje de las ordenadas en función de los momentos que yo tenga dentro de mi ejercicio. Para la segunda gráfica es la ecuación de, según la ecuación de la variación angular, yo tengo esta gráfica. Si nosotros tuviésemos obviamente otro tipo de apoyos y otro tipo de cargas, esta gráfica sería muy distinta a la que tenemos aquí. Y finalmente yo tengo la ecuación que probablemente sea la de mayor importancia aquí, que es la ecuación de deformación de mi viga, que está representada de esta forma. Y si ustedes se dan cuenta, si nosotros hacemos un análisis a simple vista de cómo se va a deformar la viga, si es que nosotros aplicamos estas cargas, en efecto, va a sufrir una deformación de pandeo aquí y se va a elevar en este punto. Entonces va a tener este aspecto. Y como les había dicho anteriormente, va a ser cero en los puntos de apoyo, es decir, en el punto con distancia 1.2, en el vértice, en el apoyo A y en el apoyo B. Y como se puede apreciar en la gráfica, yo tengo dos puntos donde mi gráfica se va a hacer cero en el eje, en el valor de 5 donde se encuentra hallado el punto B y en el valor de 1.2 aproximadamente donde se encuentra mi apoyo A. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos sacar de esta planilla, hoja de cálculo? Es una herramienta muy útil para poder hallar esta gráfica de deformación para algunos tipos de cargas simples. Sin embargo, no está de más reiterar que el conocimiento conceptual sobre la resolución de problemas de forma manual es fundamental para llegar a un resultado correcto, puesto que si no se cuenta con ese conocimiento y se pretende llenar la planilla solo con los datos que se pueden observar, el resultado puede ser muy distinto, muy alejado del resultado correcto y podemos inducir errores. Eh, Siempre es necesario hacer un análisis de lo que nos está presentando para ver si podemos aplicar todo lo que se nos está ofreciendo.